La ecuación anterior se da cuando hay un cambio en el número de moles. O sea, quiere decir que es utilizada principalmente para reactores discontinuos. Entonces, todas estas ecuaciones es cuando cambia el número de moles. Y por lo regular, nosotros sabemos que el volumen en este caso sería constante, porque en los reactores discontinuos no va a cambiar el volumen. Por lo tanto, lo que sí podemos tener es un cambio de presión. Entonces esta ecuación también nos serviría para calcular el cambio de presión en un reactor discontinuo en fase gas. Sin embargo, nosotros también podemos utilizar la ecuación PV igual a nRT. PV igual a nRT, utilizada en su forma continua. Y esa sería presión por flujo volumétrico, va a ser igual a flujo molar por RT. Entonces aquí lo único que cambiamos es que el flujo volumétrico, el volumen, va a estar el volumen por unidad de tiempo, que sería flujo volumétrico, y los moles ya no van a ser número de moles, sino serían moles por unidad de tiempo o flujo molar. Entonces esta sería la forma continua. Entonces nosotros podríamos calcular la concentración, y ya, de hecho ya tenemos una forma para calcular la concentración. La concentración total o la concentración la podemos utilizar como flujo total, va a ser igual a concentración total por el flujo volumétrico. Entonces la concentración total, si la despejamos de esta fórmula, nos quedaría flujo total sobre de el flujo volumétrico. Entonces despejamos de esta forma, de esta fórmula, esto, y nos quedaría flujo total sobre de flujo volumétrico va a ser igual a presión sobre de RT. Entonces, a final de cuentas, nosotros tendríamos dos fórmulas para flujo total inicial y flujo total final. Entonces, vamos a ver. Flujo total inicial sería CT0, que va a ser igual a el flujo total inicial sobre del flujo inicial, flujo total inicial de moles sobre del flujo molar inicial, y este va a ser igual a la presión inicial. Esto también se puede aplicar para gases reales, sería Z0 por R por temperatura inicial. Y para el flujo, para la concentración total, va a ser igual al flujo total sobre del flujo volumétrico. Ya no sería inicial, sino sería simplemente el flujo volumétrico final sobre la presión final, Z final, R y T final, la temperatura final. Entonces el flujo inicial el volumétrico siempre lo vamos a tener. Entonces de esta fórmula vamos a despejar el flujo volumétrico. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría el flujo total por Z por RT sobre de la presión. Entonces, para el caso de el flujo molar inicial, nos quedaría prácticamente igual. Sería el flujo total inicial por Z por RT
Z0 por RT entre de la presión inicial. Ajá. Y lo que voy a hacer es que voy a dividir mi flujo final entre mi flujo inicial. Entonces me quedaría de la siguiente manera: flujo inicial sobre de flujo final va a ser igual a me quedaría la relación Ft entre de Ft0, me quedaría Z entre de Z0, me quedaría temperatura entre de temperatura 0, R entre DR se eliminan y me quedaría presión inicial sobre de presión final. Entonces voy a reacomodar todo esto y me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría como lo que me interesa aquí es despejar el flujo volumétrico para saber cuánto vale. Entonces el flujo volumétrico va a valer igual al flujo inicial por multiplicado por Ft entre de Ft0 presión, aquí quedó mal, esta presión, la presión final va abajo. Entonces presión inicial sobre de presión final, temperatura entre de temperatura inicial y Z entre de Z final. Entonces aquí ya calculé, ya obtuve cómo calculo mi flujo volumétrico. Entonces dividí esto entre de esto y obtuve la siguiente fórmula, y aquí simplemente lo que hice fue despejar el flujo volumétrico. Y esto lo voy a sustituir en la fórmula que tengo acá. Ahora sé que la concentración, o sea, estos dos términos y este otro término, estos dos términos los voy a juntar y los voy a, digamos, esta fórmula de flujo volumétrico la voy a sustituir en esta fórmula de CT. Entonces CT va a ser igual a el, bueno, no la quiero para el flujo total final, sino la quiero para un flujo J. Pero para el flujo J tendría la misma, sería prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tendríamos la concentración J tendría un flujo J dividido entre el flujo volumétrico final. Entonces, al final de cuentas, si yo quiero calcular la concentración J, que la concentración J puede ser la concentración de A, de B, de C, de D, incluso del inerte, entonces esa concentración J va a ser igual a un flujo molar, que si ya puedo calcularlo, lo puedo calcular con, puede ser FA0, 1 menos XA, o FA0, teta B menos B sobre DA, X, ¿sí? Entonces esto lo puedo encontrar, esto ya lo puedo encontrar. Lo que no tenía es cómo varía el flujo volumétrico. Entonces esto va a estar dividido entre toda esta fórmula, entre el flujo inicial, flujo volumétrico inicial, Ft entre de Ft0, presión inicial entre de presión final, temperatura sobre de temperatura inicial, Z y final entre de Z inicial. Y aquí entonces ya tendríamos esta fórmula que serviría para calcular cualquier flujo, que sería flujo de A, flujo de B, flujo de C. Lo único que tenemos que ponerle es cuánto vale FJ.
Una modificación más que le voy a hacer a esta fórmula sería la siguiente. CJ, entonces esto lo puedo obtener como FJ sobre del flujo volumétrico, ¿no? Tendría yo esta parte de acá, pero todas estas partes podría poner su inverso. Quedaría como FT0 sobre FT, sería presión sobre de presión inicial, presión final arriba sobre presión inicial abajo, temperatura inicial arriba sobre temperatura final abajo, Z0 arriba sobre Z abajo. ¿Sí? Entonces esta fórmula sería la misma. Aquí está mal. No, sí, FT0 tiene que estar arriba. Ok, está bien. Entonces, aquí lo único que queremos hacer es que ese término y este término lo podemos encontrar de la siguiente manera. Sería el flujo total inicial. Entonces en CJ tendríamos FT0 entre FT0 entre de flujo volumétrico inicial sería CT0 y lo demás estaría multiplicado por FJ sobre de FT, presión sobre de presión inicial, temperatura final sobre de temperatura inicial, no, temperatura inicial sobre de temperatura final y Z inicial sobre de Z final. Y aquí tendríamos una fórmula que, si bien la podríamos utilizar para calcular la concentración total. Ahora, también sabemos que FT va a ser igual a FT0 más FA0 delta XA. Entonces esto lo sustituimos en esta fórmula que tenemos acá arriba, la fórmula del flujo volumétrico. Entonces en la forma del flujo volumétrico, ¿qué sería esta? Sería igual al flujo volumétrico inicial, FT entre de FT0, presión inicial sobre de presión final, temperatura sobre de temperatura inicial, y nos quedarían Z sobre de Z final. Entonces nosotros sabemos cuánto vale FT, entonces sustituimos FT, entonces el flujo volumétrico sería igual a FT, que es FT0 más FA0 delta XA sobre todo esto entre de FT0, y esto sería presión inicial sobre presión final, temperatura sobre de temperatura inicial, Z sobre de Z inicial. Entonces el flujo volumétrico, cualquier flujo volumétrico final, lo podemos calcular de la siguiente manera. Entonces esto dividido FT0 entre DFT0 nos quedaría 1 más FA0 sobre DFT0 nos sigue dando YA0, ¿sí? Porque sería el número de moles inicial sobre de el número de moles del compuesto A sobre del número de moles totales iniciales o totales en el sistema, nos quedaría como la fracción molar del componente A al inicio. Entonces esto sería YA0 y esto sería delta XA
Y todo esto estaría multiplicado por presión inicial sobre de presión final, temperatura sobre de temperatura inicial, y lo último z entre de z final. Z final sobre de z inicial. Ajá, entonces el flujo volumétrico va a ser igual al flujo volumétrico inicial, 1 más, esto sabemos que es el término epsilon, epsilon por x. Yo no le voy a poner A, sería presión inicial sobre de presión final, temperatura sobre de temperatura inicial, y z sobre de z final. Z final sobre de z inicial. Entonces, para no hacer otra vez toda la tabla estequiométrica, voy a copiarla de donde ya la tenía. Entonces, esta es mi tabla para reactores continuos, ¿sí se acuerdan? Vamos a ver si se la... Es esta, para reactores continuos. Nada más que la quité antes del paso de dividir todos los flujos entre el flujo volumétrico, ¿sí? La tabla la habíamos hecho para estequiometría en fase líquida, pero ahora ya sabemos que el flujo volumétrico va a cambiar. Entonces ya tenemos la fórmula que nos describe el cambio en el flujo volumétrico. Entonces, a final de cuentas, si nosotros quisiéramos, si FA0 lo dividimos entre de este flujo volumétrico, vamos a hacerlo aquí. Vamos a ver, tendríamos FA0, no, FA sobre del flujo volumétrico. Sabemos que FA va a ser igual a FA0, 1 menos X. Y el flujo volumétrico va a ser igual a todo esto que tengo aquí. El flujo volumétrico inicial sería 1 menos epsilon, 1 más epsilon x, y todo esto pues lo puedo pasar del otro lado o lo puedo pasar arriba, ¿sí? Entonces, como estaba dividiendo, los términos quedarían al revés. Me quedaría presión sobre de presión inicial, temperatura inicial sobre de temperatura final, Z inicial sobre de Z final. Ok, y entonces esto sería concentración de A. Esto sería concentración de A inicial, 1 menos X sobre de 1 más epsilon X. Y me quedaría multiplicado por presión sobre de presión inicial, temperatura inicial sobre de temperatura final, Z inicial sobre de Z final. Y esa sería la fórmula para A. Entonces, la pongo por acá y la hago más chiquita. Ajá. Pero necesito la fórmula para B, para C y para D. Entonces sería más o menos lo mismo, pero ahora tendría yo aquí, voy a quitarlo para que no me quede muy lejos. Lo voy a poner de este lado. Ahí está. Y ahora voy a poner para B. Ajá. Para B. Entonces para B sería CB va a ser igual a FA0. Bueno, porque no lo veo. Aquí está. FB sería FB sobre del flujo volumétrico. Y FB sé que es FA0. FA0 teta B menos B sobre DA X. Y el flujo volumétrico sé que es flujo volumétrico inicial, 1 más epsilon X y todo esto que tenía yo aquí.
Voy a poner todo esto que tenía yo acá. Ahí está. Entonces, al final, CB va a ser igual a, esto ya sabemos que es CA0, teta B, menos B sobre DA X, sobre D, 1 más epsilon X, y todo esto que tenía yo acá. Ups. Entonces, a final de cuentas, mi fórmula para B va a ser esta. Y así puedo seguir hasta tener todos los compuestos. De hecho, pueden encontrar la tabla en el libro de Scott Fogler. Encuentren la tabla para concentraciones, es la tabla 3.5, concentraciones en un sistema de flujo gaseoso con volumen variable. Y completen su tabla.